Entre los 4 evangelios, Marcos es el más breve, solo tiene 16 capítulos. Sin embargo, sirvió de inspiración a la mayoría de los evangelios. ¿Qué tiene de particular este evangelio? ¿De qué trata? Soy Adrián, misionero claretiano, y hoy vamos a hablar del evangelio de Marcos. La gran mayoría de los biblistas están de acuerdo en afirmar que el Evangelio de Marcos es el más antiguo dentro del canon bíblico. No se sabe con certeza cuándo fue escrito, pero muchos aseguran que fue a finales de los años 60 y principio del año 70 después de Cristo. Algunos incluso se aventuran a decir que fue escrito en torno al año 40, casi contemporáneo a Pablo de Tarso. Por mucho tiempo, este evangelio fue poco estudiado en las academias y poco leído en las asambleas de las iglesias. La razón es porque no es muy largo y en apariencia no tiene mucho que decir, puesto que los evangelios de Mateo y Lucas contienen casi la totalidad del evangelio de Marcos. Además, Marcos no da muchos detalles de la vida personal de Jesús antes de su ministerio, no habla de sus ancestros como en Mateo y tampoco habla de su infancia como en Lucas. Entonces, ¿qué tiene de especial? A comienzos del siglo XX hubo como un boom en torno a Marcos. Gracias a la teoría de las dos fuentes, el estudio de los géneros literarios y los métodos de análisis científico de las obras literarias, se pudo ir descubriendo todo un mundo nuevo a la hora de analizar los textos bíblicos. Y esto hizo salir a la luz muchas cosas que antes se ignoraban a la hora de leer los evangelios, lo cual hizo redescubrir la riqueza del evangelio más corto, Marcos. Actualmente se puede decir que la obra de Marcos fue la primera obra de tipo evangelio. ¿Qué significa esto? Que fue el autor de Marcos quien fue el primero en narrar de manera escrita la vida personal y las enseñanzas de Jesús, con el fin de que el lector pueda adherirse a estas enseñanzas y cambiar su vida. O sea, los evangelios fueron escritos no solo para dar a conocer a una persona, sino para que el lector pueda asumir los mismos ideales del personaje, a través de la lectura continua y la meditación de los textos. Tradicionalmente se atribuye este escrito a Juan Marcos, quien probablemente fue discípulo de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 13, Pedro menciona a Marcos como alguien muy cercano a él. También vemos en Hechos de los Apóstoles que un Marcos estuvo ligado fuertemente a Pedro y también a Pablo, lo cual coincide con algunas cartas de Pablo en donde mencionan a Juan Marcos. La tradición habla de que Marcos escribió su evangelio de acuerdo a las enseñanzas de Pedro, ya que él no conoció a Jesús. Muchos decían que era un pariente cercano de Jesús, puesto que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 y versículo 12, se menciona que los primeros cristianos se reunían en la casa de Marcos, en donde él vivía con María, la madre de Jesús. Hoy en día, la mayoría de los académicos no están de acuerdo sobre quién realmente escribió el evangelio de Marcos. Muchos prefieren decir que es una obra anónima y que tradicionalmente se lo ligó a Juan Marcos. O bien, prefieren atenerse a la idea de que este evangelio lo escribió un Marcos, pero no el Juan Marcos, discípulo de Pedro. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que actualmente no tenemos suficientes razones para decir que el evangelio es una obra anónima o una obra escrita por Juan Marcos. Sobre el contexto de esta obra, se puede intuir que se escribió mucho después de la resurrección de Jesús y poco tiempo después de que los primeros discípulos de Jesús empezaran a morir. Ya para esta época el cristianismo no era solo una propuesta religiosa para los judíos, ya había cristianos conversos de distintas religiones. En Roma, el cristianismo comenzaba a mirarse como algo sospechoso y empieza una persecución hacia los cristianos con el fin de castigarlos para no renunciar a su fe. En este contexto no muy agradable, Marcos inicia su evangelio diciendo: buenas noticias de Jesús, el Mesías. La tradición dice que este evangelio fue escrita para las comunidades de Roma, que eran perseguidas por el emperador Nerón. Se trataría de una comunidad donde había pocos judíos, muchos paganos conversos y pobres. Esta comunidad estaba atravesando un momento de crisis y necesitaba justificar su fe. Probablemente se hacían estas preguntas: ¿realmente vale la pena ser cristiano? Y por sobre todas las cosas, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? El autor del Evangelio toma las inquietudes de su comunidad y trata de dar una respuesta a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. De la misma forma que Jesús dio razones de su fe y de su identidad, así también la comunidad de Marcos debe hacerlo. Con este contexto podemos ver fácilmente los dos temas principales del Evangelio:
la identidad de Jesús de Nazaret y la identidad del discípulo de Jesús de Nazaret. La idea del autor del Evangelio es ayudar al lector a descubrir quién es Jesús. El Evangelio poco a poco va desgranando la identidad de Jesús como Mesías, y esto lo va haciendo con las preguntas que genera Jesús en las personas con quienes entra en contacto. ¿Quién es este que habla así con autoridad? ¿Por qué hace lo que hace? Jesús no deja indiferente a nadie. Algunos lo aman y otros lo odian, pero en todos genera la misma pregunta: ¿quién es Jesús? Esta respuesta el Evangelio lo resuelve casi al final de su obra, cuando un centurión, un pagano, que estaba cerca de Jesús en el momento de su muerte dice: este verdaderamente era hijo de Dios. La identidad del discípulo, el autor del Evangelio lo va revelando en la medida en que Jesús se revela como Mesías, y esto genera muchas crisis e inquietudes en los discípulos. Jesús, a través de un proceso largo, trata de desarmar las estructuras religiosas de sus discípulos para mostrarles el rostro del Dios Padre y del Mesías que viene a servir y no a ser servido. Al comienzo, los discípulos no entendían sus parábolas y tampoco las razones por las que hacía milagros. Esta situación se vuelve más dramática cuando Jesús enseña sobre su muerte y resurrección, lo cual escandalizó a varios y algunos incluso lo abandonan. Casi al final del Evangelio se va esbozando la identidad del discípulo. El discípulo es la persona que sigue a su maestro, dispuesto a asumir las consecuencias de este seguimiento, aunque esto signifique contradecir toda una sociedad y morir por ello. Hasta acá llegamos hoy. Con este audio quise esbozar una introducción al Evangelio de Marcos, para así tener elementos que nos ayuden a interpretar este texto de una manera más profunda. En los próximos audios espero ir ahondando más en este Evangelio para enriquecer nuestra lectura. Por el momento lo dejamos acá y hasta el próximo audio. Chao.